Soy la doctora Pilar Martín Balbuena y en la clase de hoy vamos a ver diferentes tipos de seccionales de enderezamiento para el molar inferior. Se fabrican en 16×22 Blue Gilois o en caso que no nos entre bien porque tengamos el tubo del 6 y el tubo del molar a enderezar muy cerca o esté demasiado tumbado ese molar, podríamos fabricarlos en TMA 16×22 o podríamos usar también, si no tenemos Blue Gilois, 17×25 TMA. La diferencia entre un seccional y otro es que en el primer modelo endereza igual que el segundo, pero el segundo tiene también más capacidad de cierre de espacio. La altura de la bota que daremos va a depender de nuestra altura de fondo de vestíbulo. Generalmente todos los seccionales posteriores tienen que ser un poquito más cortos en altura que los seccionales que se fabrican en las zonas anteriores. Si queremos que sea menos rígido o más flexible, haremos un poquito más larga la bota. No haremos una T, puesto que no nos interesa que se nos enclave en la zona posterior. Haremos siempre una bota que mire a mesial. Bueno, y va en el tubo auxiliar, puesto que en el tubo de trabajo de C6, de 6 a 6, va un arco rígido para evitar que a este molar le afecte el movimiento o el efecto de enderezamiento que estamos produciendo en el molar que está volcado. Bueno, vamos a ver cómo se fabrica el primer seccional. Para ello utilizaremos nuestro alicate de angle, a ser posible de puntas incluso más finas que el que tengo yo. ¿Vale? Hacemos una bajada, una vez marcada la esquina nos alejamos. A continuación, más o menos lo que ocupa lo que es la figura del, o sea, la galga del alicate, hacemos otro doblez. Y ahora con nuestro alicate de hacer espirales vamos a ir haciendo una espiral que va a ser una espiral doble, con lo cual va a ir o hacia arriba, hacia vestibular, o hacia abajo, que sería lingual. ¿De qué va a depender? De nuestro tubo auxiliar. Si nuestro tubo auxiliar está muy vestibularizado, nos interesa ahora que la espiral vaya más bien hacia abajo, hacia lingual, para que no tengamos un efecto de mayor vestibularización en esa pieza, en ese molar que queremos enderezar. Siempre nos pasamos, ¿vale? Para marcar bien los dobleces. Y ahora haremos una subida. Aquí lo vemos. Esta subida la enrasaremos con la parte mesial del resorte, del seccional, ¿vale? O bien lo podemos hacer incluso un poquito más bajo. ¿Por qué? Porque todo seccional que endereza también produce un cierto efecto de fulcro o de volcamiento de ese molar o de extrusión. Podríamos fabricar esto más bajito que la parte mesial y eso nos controlaría un poquito más incluso ese fulcro que se produce. Fijaos aquí como si nosotros colocamos el seccional en el molar, ¿vale? Al introducirlo en el tubo siempre va a tener ese efecto de enderezamiento. Lo que ocurre es que si nosotros además queremos cerrar ese espacio, y nosotros cogemos tiramos y cinchamos, ¿vale? Al tirar y cinchar se nos queda un poquito deformada la espiral, se nos va deformando permanentemente, entonces aunque tiene cierta elasticidad y cierta capacidad de vuelta, pero al final no tiene demasiada capacidad para cerrar ese espacio que tengamos, ¿vale? O sea que si tenemos un espacio nos interesa más trabajar con el otro seccional, que si os fijáis se cruzan las patas y es más fácil que nos cierre ese espacio, endereza y cierra. Para fabricarlo lo que hacemos es lo siguiente. Lo primero, una bajada, igual que hicimos con el seccional anterior, pero en este caso, a la hora de hacer la figura, en vez de meternos aquí y hacer aquí ya el doblez, nos vamos a ir al límite más inferior de lo que va a ocupar la totalidad de mi seccional. Y ahí empiezo a hacer la figura. A continuación hago la espiral de la misma manera que hice con el otro seccional. Decidiré si hacia arriba o hacia abajo en función de mi tubo auxiliar donde va la porción mesial de mi seccional, ¿vale? Porque no quiero tener un efecto de vestibularización de mi molar que voy a enderezar. Y finalmente hago una subida
Y en este momento, igual que en el otro seccional, puedo enrasar, como estoy haciendo aquí, enraso con la porción mesial, o podría hacerlo más bajo. Finalizo con una tienda de campaña que intento alejarme bastante, de la esquina para que no me salga redondeada. Fijaos cómo este seccional, si yo tiro con el alicate, sí que se cruzan las patitas, la espiral se comprime y toda espiral que comprime siempre tiende a abrir, y al abrir lo que me hace es que me recoge alambre y me cierra el espacio, ¿vale? Pero vamos a suponer que tenemos un caso en el que no tenemos 6 y queremos enderezar ese molar, ¿vale? Pero no tenemos 6. ¿Qué haríamos? Pues podríamos utilizar un seccional con una espiral de relojero que va en mesial del tubo de ese molar que queremos enderezar, y luego terminaría en un gancho que se mete o se engancha entre los dos premolares. De premolar a premolar, lo que yo tengo de premolar al lado contralateral, yo lo que tengo es un arco base muy rígido, y os voy a enseñar cómo se haría este tipo de seccional también. Lo primero es hacer una espiral de relojero. ¿Cómo se hace la espiral de relojero? Bueno, pues hacemos un doblez, marcamos, hacemos un codo, y una vez hecho el codo, ahora montamos la pelotita o la espiral, ¿vale? En este caso da un poco más igual si la hago hacia arriba o la hago hacia abajo. ¿Por qué? Porque luego va a ser un tramo muy largo hasta el anclaje de los premolares, entonces realmente no me va a afectar vestibulolingualmente a mi molar, ¿vale? Una vez que llego a este punto, lo que hago es que marco nuevamente otro codo. Finalmente, ¿qué me queda? Pues fijaos, me queda como una bolita dentro de un alambre recto, ¿vale? Dentro de una varilla. Este es el momento de dar tienda de campaña a lo que va a ser mi seccional, que me va a enderezar mi molar. Le puedo dar solamente por detrás, o le puedo dar por detrás y por delante, ¿vale? Al final el efecto va a ser el mismo. Lo que yo sí quiero que me quede es una imagen que yo le llamo en sol naciente, ¿vale? Es como un sol y una montaña debajo, ¿vale? Porque esto es lo que va a hacer que enderece, luego lo vais a ver. Una vez hecho esto, yo fabricaría entre mis premolares un gancho. ¿Cómo lo hago? Pues con mi alicate de hacer loops, ¿vale? Y lo hago de la siguiente manera. Hago así, y finalmente, una vez que tengo el gancho, marco con el alicate, doblo y cambio el plano para que se enganche entre los premolares. Por así decir, esto entraría en el molar, me entraría con rigidez y con fuerza, con lo cual se me quedaría hacia abajo toda la figura, y yo lo voy introduciendo hasta que enganche entre los dos premolares. Si yo me equivoco y en vez de hacer el sol naciente, al hacer la tienda de campaña lo hubiera hecho al revés y lo hubiera hecho de esta manera, ¿vale? Si lo hubiera hecho de esta manera, nunca endereza, porque al yo meterlo en el tubo, lo que va ocurriendo es que la espiral se va abriendo, y al irse abriendo la espiral, no puede enderezar, lo que va ocurriendo es que se va deformando, ¿vale? Esto es lo que yo le llamo la monjita, ¿vale? Que si os fijáis no es el sol naciente que yo hice antes. La monjita se puede hacer también sin querer. Imaginaros que yo quiero hacer una espiral de relojero, y en vez de hacer el codo inicial que yo os dije y después montar la pelotita, yo directamente empiezo a hacer una espiral. Si yo empiezo a hacer una espiral directamente, siempre me va a salir la monjita, ¿vale? Y al hacer la monjita, siempre me va a pasar que nunca me va a enderezar el molar, porque siempre se abre la espiral al meterla en el tubo del molar. ¿Yo puedo corregir una monjita si me he equivocado y he hecho la monjita y cambiarla por un relojero? Sí. ¿Cómo? Le doy la vuelta a la monjita y hago los picos de la montaña, ¿vale? Y ahora sí, esto sería un relojero, de manera que yo puedo fabricar un relojero haciendo primero un codo, después la espiral y después otro codo, o puedo fabricar un relojero haciendo primero una monja y después cambiando la orientación de las tiendas de campaña. Finalizo con el gancho que va entre los premolares. El gancho hacerlo lo último siempre, por si os confundís al hacer las activaciones de la tienda de campaña, ¿vale?
siempre estáis a tiempo de corregir, o sea, de luego que os valga, siempre y cuando no hayáis hecho el gancho, ¿vale? Entonces, bueno, pues este seccional nos endereza también muy bien un muelar inferior en el caso de que nos falten los 6 o nos falten los 7 y queremos enderezar ese 8 o ese 7 tumbado, ¿vale? Se fabricaría también igualmente en 16 por 22. En este caso no os aconsejo temer porque como es tan blandito se puede deformar, ¿vale? Al ser un tramo tan largo.